Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde el corazón late fuerte y las historias de amor nos hacen suspirar. Espero que estén de maravilla con esa energía que nos caracteriza, porque hoy, prepárense, porque vamos a sumergirnos en un romance que, amigos míos, nos ha robado el aliento a todos. Sí, ya lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que ha traspasado la pantalla y nos ha demostrado que el amor, a veces, sí puede ser tan mágico como en las series turcas que tanto nos encantan. Si son tan fans como yo de este par, si han derramado alguna que otra lagrimita con sus personajes, si han suspirado con sus miradas y con sus sonrisas, entonces este es su lugar. Hoy vamos a explorar juntos esa química innegable que los une, vamos a ver qué hay detrás de las cámaras, esos momentos que nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos, y vamos a descubrir juntos si el amor que vemos en la tele es tan real como el que sentimos nosotros cuando los vemos juntos. Y ya saben, antes de que comencemos a desglosar cada detalle, cada anécdota, cada guiño de esta historia de amor, no se olviden de darle clic a ese botón rojo de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de romance, chismecito y mucho, mucho amor. Comenzamos. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más sensato es volver al inicio, a esa serie que lo cambió todo, Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Fue ahí donde el flechazo de Cupido hizo de las suyas. Kerem y Hande, quienes en la pantalla interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, dos personajes con personalidades opuestas pero una conexión irresistible, lograron conquistarnos con cada episodio. Pero lo que pocos sabían es que esa magia, esa electricidad que se sentía a través de la pantalla, no era solo actuación. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio eran solo especulaciones, conversaciones entre fans que no podían creer que ese amor tan bonito fuera solo un guión. Pero con el tiempo las señales se fueron volviendo cada vez más claras. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, los gestos de cariño que se dedicaban incluso fuera de las grabaciones, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una amistad. Y no nos equivoquemos, todos los que amamos las novelas turcas, sabemos que ese tipo de química no se puede fingir. Recuerdo perfectamente esas primeras fotos que aparecieron en las redes sociales, donde se les veía juntos disfrutando de un café, paseando por las calles de Estambul, con esa naturalidad que solo se tiene cuando se está realmente enamorado. Fue un boom, todo el mundo enloqueció, los fans no podían creer que el sueño de ver a Serkan y Eda juntos también se estuviera haciendo realidad fuera de la ficción. Y es que la realidad superó a la ficción, esa historia de amor que nos tenía a todos pegados a la pantalla, ahora se estaba desarrollando frente a nuestros ojos. Y no era una historia cualquiera, no era un romance fugaz, era algo que parecía tener mucha fuerza, mucha profundidad. Y es que Kerem y Hande no solo compartían la pasión por la actuación, también se complementaban de una manera muy especial. Ella con su dulzura, su espontaneidad, su sonrisa que ilumina todo, y él con su carisma, su caballerosidad, su mirada que derrite cualquier corazón. Eran el complemento perfecto como dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. Y claro, todo esto se reflejaba en cada una de sus interacciones, tanto en la serie como en su vida personal. Era evidente que entre ellos había algo muy especial. Y las redes sociales fueron sin duda las principales cómplices de esta historia de amor. Cada publicación, cada comentario, cada like, se convertía en una noticia que encendía aún más la llama de la pasión entre los fans. Los vídeos y las fotos de ellos juntos, compartiendo momentos especiales, disfrutando de sus viajes, nos hacían sentir parte de su historia, de su cuento de hadas moderno. Y no podemos olvidar los gestos de amor que se dedicaban mutuamente, esas miradas que lo decían todo, esas sonrisas que hablaban de un amor verdadero, profundo y sincero. Recuerdo un vídeo en particular, donde se les veía bailando en una boda, él la miraba con tanta ternura, con tanto amor, que era imposible no suspirar. Y ella, le devolvía la mirada con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Era una escena digna de una película romántica, una escena que demostraba que el amor que se tenían, no era solo una fantasía, era algo real, tangible y muy hermoso. Y es que esa naturalidad con la que se mostraban en público, era lo que los hacía aún más adorables. No se escondían, no trataban de disimular lo que sentían, al contrario, lo compartían con todos nosotros, sus fans, quienes los apoyábamos incondicionalmente. Otro detalle que nos encantó a todos fue el
Apoyo que se daban mutuamente en sus proyectos personales. Siempre estaban ahí para celebrar los éxitos del otro, para animarse en los momentos difíciles, para apoyarse en sus decisiones. Se convertían en el mejor equipo, en los mejores aliados, en los mejores compañeros de vida. Y eso es algo muy valioso en cualquier relación, pero especialmente en una relación que se desarrolla en el ojo público. Y es que no es fácil lidiar con la presión mediática, con los rumores, con las críticas, pero Kerem y Hande demostraron que juntos podían superar cualquier obstáculo. Se convirtieron en un ejemplo de amor verdadero, de complicidad, de apoyo incondicional. Y claro, todos los que los seguimos nos sentíamos orgullosos de su amor, de su historia, y de la manera en que la vivían. Porque ellos no solo nos entretenían con sus papeles en la serie, también nos inspiraban a creer en el amor verdadero, en la magia de las conexiones, y en la importancia de luchar por lo que uno siente. Y si hablamos de gestos de amor, no podemos dejar de mencionar los detalles que tenían el uno con el otro, esos regalos especiales, esas sorpresas inesperadas, esos mensajes llenos de cariño que se dedicaban a través de las redes sociales. Recuerdo que en una ocasión, Hande le regaló a Kerem una guitarra. Él es un apasionado de la música y ese detalle demostraba lo bien que se conocían, lo atentos que eran a los gustos y a las pasiones del otro. Y él no se quedaba atrás, siempre la sorprendía con flores, con cenas románticas, con detalles que demostraban lo mucho que la amaba. Y es que esos detalles, por más pequeños que parezcan, son los que marcan la diferencia, los que hacen que una relación sea especial, única y memorable. Y Kerem y Hande lo sabían perfectamente, por eso se esforzaban por hacer cada momento juntos algo inolvidable. Y claro, todas estas pequeñas acciones eran como un bálsamo para nuestros corazones enamorados. Cada gesto de cariño, cada mirada cómplice, cada sonrisa compartida, era como un pedacito de felicidad que nos regalaban. Y es que en el fondo todos queríamos creer en esa magia, en ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Y no podemos olvidar los viajes que hicieron juntos, esos destinos exóticos que compartieron, esas aventuras que vivieron en pareja. Desde las playas paradisíacas hasta las ciudades históricas, Kerem y Hande disfrutaron de cada momento, creando recuerdos que quedarán grabados para siempre en sus corazones. Y es que viajar juntos es una de las mejores maneras de conocerse, de conectar a un nivel más profundo, de crear lazos que se vuelven más fuertes con cada experiencia compartida. Y ellos aprovecharon cada oportunidad para descubrir el mundo juntos, para disfrutar de cada paisaje, de cada cultura, y de la compañía del otro. Y claro, nosotros los fans no nos perdíamos ni un solo detalle, cada foto, cada vídeo, era como una ventana a su mundo, a su historia de amor, y nos hacían sentir como si estuviéramos viajando con ellos. Y es que al final, su amor se convirtió en parte de nuestras vidas, en una fuente de alegría y de esperanza. Y es que todos queremos creer en esa magia, en ese amor que lo puede todo. Y aunque su relación no ha sido un camino de rosas, como todas las relaciones, también han tenido sus momentos difíciles, sus discusiones, sus altibajos. Pero lo importante es que siempre han sabido cómo superar los obstáculos, cómo aprender de los errores, cómo fortalecer su amor con cada desafío que se les ha presentado. Y es que una relación real no es perfecta, tiene sus imperfecciones, sus momentos de crisis, pero lo importante es saber cómo enfrentar esos momentos juntos, cómo comunicarse de manera efectiva, cómo perdonar y seguir adelante. Y Kerem y Hande nos han demostrado que el amor verdadero es aquel que se construye día a día, con esfuerzo, con dedicación, con respeto y con mucha comunicación. Y es que a pesar de la fama, del éxito, de las miles de miradas que los siguen, ellos siempre han priorizado su relación, su amor, su felicidad. Y eso es algo digno de admirar, de reconocer y de celebrar. Y es que al final, todos buscamos un amor así, un amor que nos haga crecer, que nos haga felices, que nos inspire y que nos llene de alegría. Y Kerem y Hande se convirtieron en un faro para todos nosotros, en un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Y claro, no podemos olvidar a sus familias, a sus amigos, quienes también han sido parte importante de esta historia de amor. Ellos han sido su apoyo incondicional, su refugio en los momentos difíciles, su mayor fuente de alegría. Y es que el amor no se vive solo entre dos personas, también se comparte con las personas que amamos, con nuestros seres queridos, con aquellos que nos acompañan en cada paso del camino. Y Kerem y Hande lo saben perfectamente, por eso siempre han valorado el apoyo de sus familias y de sus amigos, y han compartido con ellos los momentos más importantes de su relación. Y es que al final, el amor es una red que nos une a todos, que nos hace más fuertes, que nos da sentido a la vida.
Y Kerem y Ande con su historia de amor, nos han recordado la importancia de cultivar esas relaciones, de valorar a las personas que amamos y de luchar por lo que nos hace felices. Y es que al final, la vida es una aventura que se disfruta mejor cuando se comparte con las personas que nos hacen felices. Y bueno, después de este recorrido por la historia de amor de Kerem y Ande, creo que queda claro que su relación no es solo un romance de telenovela, sino algo mucho más profundo, más real y más hermoso. Su amor traspasa la pantalla, se siente en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto de cariño. Y es que ellos no solo son una pareja en la vida real, también son un equipo, un apoyo, un compañero de vida. Y nos han demostrado que el amor verdadero sí existe, que se puede construir día a día, con esfuerzo, con dedicación y con mucha comunicación. Y su historia se ha convertido en un ejemplo para todos nosotros, en una fuente de inspiración y en una motivación para seguir creyendo en el amor. Y es que al final el amor es lo que mueve al mundo, lo que nos da alegría, lo que nos hace soñar y lo que nos da esperanza. Y Kerem y Ande con su historia, nos han recordado la importancia de luchar por lo que sentimos, de valorar a las personas que amamos y de vivir cada momento como si fuera el último. Y ahora antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través de la historia de amor de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de cada detalle, de cada anécdota, de cada momento especial. Y espero que este vídeo les haya dejado con el corazón lleno de alegría, de esperanza y de mucho amor. Y si son fans de esta pareja tanto como yo, los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones, a contarnos qué es lo que más les gusta de Kerem y Ande, y a compartir este vídeo con todos sus amigos que también son amantes de esta historia de amor. Y no olviden que sus comentarios son muy importantes para mí, porque me permiten saber qué es lo que más les gusta, qué es lo que quieren ver en los próximos vídeos y así poder seguir creando contenido que los haga felices. Y es que al final lo más importante para mí es conectar con ustedes, compartir nuestra pasión por las historias de amor y celebrar juntos la magia de las relaciones. Y bueno, para terminar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con todos sus amigos y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que en este canal celebramos el amor en todas sus formas, compartimos historias que nos hacen suspirar, que nos hacen soñar y que nos inspiran a creer en la magia de las conexiones. Así que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tendremos muchas más historias de amor que nos harán latir el corazón. Y bueno, ahora sí me despido, les envío un abrazo gigante, lleno de mucho cariño y de mucho amor. Hasta la próxima, mi gente linda, y recuerden que el amor siempre, siempre triunfa. Adiós.